Hacemos Cuba en Radio Rebelde. Un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñenos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba. Sí, muy buenos días. Regresamos a Haciendo Radio aquí en Radio Rebelde a las 7 de la mañana con 10 minutos en esta excelente oportunidad que brinda la radio, que siempre es tan cercana a sus oyentes, para este segundo momento de intercambio como parte del programa Hacemos Cuba. Si estuvieron con nosotros en televisión hace 7 días, quizás puedan recordar que hablamos acerca del trabajo y el estudio como valores primordiales, esenciales, como derechos, pero también como deber, trabajo como deber social, porque es así como lo regula esa combinación entre derecho y deber, de la cual se deriva en definitiva la necesidad de que todas las personas en Cuba que estén en condiciones de hacerlo, pues se incorporen ya sea al trabajo o ya sea al estudio. Fue la segunda parte de un análisis que comenzó en el programa anterior, en el cual, creo que un poco de forma preventiva, estuvimos también aquí en Haciendo Radio. Estuvieron autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también de la Unión de Jóvenes Comunistas, por la responsabilidad que tiene la organización política de representación de todas las juventudes, la niñez, la adolescencia y las juventudes en Cuba, y estuvo también con nosotros el viceministro de Educación. Ese fue un programa, reitero, de un corte más bien preventivo. ¿Qué hicimos la semana anterior? Bueno, pues hablamos ya de un sistema de prevención que existe desde hace mucho tiempo en Cuba, que evidentemente tiene fisuras. Evidentemente en los últimos tiempos se han relajado algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de este sistema de prevención, sobre todo en la base para detectar a esas personas que por un tiempo sostenido no están vinculadas al estudio, no están vinculadas al trabajo. Y bueno, pues cuáles son las medidas que se pueden adoptar para cambiar esa situación. La primera gran pregunta desde el inicio, tanto en el primer programa como en el segundo, fue, bueno, ¿trabajar es obligado o no en Cuba? La Constitución, las disposiciones jurídicas que dimanan de la Constitución establecen la obligatoriedad del trabajo. La respuesta es clara: no, usted no puede ser sancionado por no trabajar así solamente. Lo que pasa es que muchas personas, no todas, pero muchas personas que no estudian y no trabajan, asociado a ese hecho, tienen determinadas conductas que sí pueden rayar en hechos constitutivos de delito. Sí, además de eso, y ya va siendo muy larga mi intervención del inicio, ya voy a dar paso a los invitados. Si además de eso usted recibe advertencias, citaciones, llamados de la autoridad para que usted modifique esa actitud, bueno, pues ya la situación puede cambiar. Esa fue la esencia del programa. Ahora, vamos a ir a algunos puntos que generaron debate en redes sociales, en opiniones que llegaron a los invitados, en llamadas telefónicas, de muchas maneras. Doy la bienvenida a los 3 invitados. Está conmigo el coronel Rogelio Luis Lazo, doctor en ciencias, jefe del órgano especializado de investigación y procesos de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria. Coronel, bienvenido a Haciendo Radio. Muchas gracias, buenos días a usted y al resto de los oyentes. Está con nosotros también la máster en ciencias, Lisnay Mederos Torres. Lisnay es la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial aquí en La Habana, aunque reitero, como dice en televisión, no viene solamente en representación de La Habana, sino de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenida, buenos días. Buenos días, Humberto, a ti y a todos los oyentes. Y está con nosotros también la magistrada especialista Ileana Gómez Guerra, presidenta de Sala del Tribunal Supremo Popular. Magistrada, también un placer que esté con nosotros en Radio Rebelde. Buenos días. Buenos días, y también un placer para mí estar aquí presente. Bueno, la primera pregunta es que quiero saber la opinión de ustedes, porque uno de los grandes objetivos de este segundo momento en radio es retroalimentarnos de lo que dijo la población después que salimos en televisión. Algunas personas dijeron, a mí me lo dijeron, no sé a ustedes, que no los dejé hablar, que ustedes se sintieron muy incómodos, que fui excesivamente incisivo y que ustedes no pudieron desarrollar las ideas, que el coronel no pudo hacerlo. Coronel, usted se sintió incómodo, no pudo desarrollar las ideas, usted cree que pudo exponer, entonces este es el momento ahora de la venganza. ¿Cómo usted ve eso? No, en ningún momento nos sentimos
presionados, tuvimos el tiempo suficiente como para poder exponer. Usted en la conducción del programa nos hizo las preguntas que eran necesarias esclarecer a esa población que está ávida de conocer, de tener cultura jurídica, de conocer por dónde andan las acciones del Ministerio del Interior, en este caso de la policía, en un tema tan complejo y que es muy traído y manipulado también por las redes y por un grupo de personas que no entienden las condiciones ni en los escenarios que se actúa en la sociedad cubana. Claro, ustedes están hablando, lo hicieron en televisión y aquí también, no es a título personal, no son las visiones de ustedes, es la visión de una institución fiscal, la que ustedes están representando en un acto como este de comunicación pública. Así es, Humberto. Como decías, cada uno en el programa anterior, a partir de las misiones que tenemos establecidas, abordó las temáticas que fueron ahí, que era necesario trasladar y que intercambiamos contigo. Y las precisiones que tú hiciste, pues muy necesarias, todo a partir de las dudas o las cuestiones que desde el punto de vista legal debemos tener la obligación, ¿no?, de que toda la audiencia conozca, que nuestro pueblo conozca de lo que realmente está legalmente establecido. Magistrado. Tampoco nos sentimos incómodos, en definitiva ahí se dio la información precisa de lo que debía conocer la población en relación a esta conducta que al final estamos aquí debatiendo en el día de hoy, que debatimos en su momento en el programa televisivo. Nosotros hicimos eso porque el país va a hacer una especie de cruzada o campaña contra la gente que no estudia y no trabaja. Se le ha ocurrido al país eso y por eso, pues Fiscalía, Policía, Tribunal, a la televisión, y estamos entonces ahora, el país está creando un entramado para ir a la carga porque el país se ha dado cuenta que mucha gente no estudia y no trabaja y se está creando toda esta estructura, coronel. No. A ver, en ningún momento ha sido una cruzada, ni un maratón, ni un operativo. Eso ha constituido una prioridad dentro de las líneas del enfrentamiento, que en los últimos tiempos se ha incrementado las acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, la indisciplina social. Se han ajustado las líneas de enfrentamiento con un carácter más sistémico, yo diría, y coordinado, con una fortaleza que tiene nuestra revolución que se llama los grupos de prevención y atención social, donde están representados ahí todos los factores a nivel de comunitario. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar en detalle de esos grupos, pero fiscal, magistrada, es ilegal, desde la perspectiva de la Fiscalía, reitero, y del Tribunal, considerar que es delito de desobediencia que alguien no trabaje, no estudie, tenga una conducta desajustada, no cometa un delito más grave y sea investigado y presuntamente sancionado por este delito de desobediencia. Esto es algo que se le ha ocurrido a alguien, ahora reitero, el coronel dice que no hay campaña, pero considerar esta conducta como desobediencia, esto es algo nuevo. Nuestro Código Penal prevé en su apartado 3 del artículo 189 la desobediencia, porque desobediencia en el verbo rector del delito es muchas cosas, pero la que estamos abordando aquí, que es el apartado 3 de nuestro Código Penal, un código reciente. Vamos a recordar cuál es el artículo para si los oyentes ahora quieren buscarlo. Estamos hablando de un artículo contenido dentro del Código Penal y justamente es el inciso 3 exactamente de ese artículo. El artículo 189 tiene un apartado 1, 2 y 3. 189 del Código Penal. Punto 3. Ajá. El que estamos abordando es el apartado 3. Quien reiteradamente desobedezca o incumpla las medidas que le hayan sido impuestas en forma legal por las autoridades competentes o las advertencias realizadas como consecuencia de la inobservancia de las adoptadas por el órgano o entidad encargado de la prevención social. O sea, el precepto legal regula que usted tiene una conducta reiterada en el tiempo por la cual ha sido advertido por las autoridades competentes o los órganos encargados de la prevención. Y usted de manera reiterada no acata lo que se le viene diciendo que no haga para tratar de que usted corrija su conducta. El tema de la prevención es un tema que nos ha acompañado durante toda la historia de la revolución. A partir de que la justicia social, Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social, artículo 1 de la Constitución, aquí todo está entrelazado, y eso nos permite y nos lleva y nos convoca a trabajar con los hombres, a trabajar en la sociedad para usted lograr que las personas se resocialicen, que las personas, con métodos preventivos, para preservar y dejar el derecho penal, por así decirlo, como una última, se le conoce de última ratio para los juristas, pero como la última opción que usted pueda tener, porque el objetivo principal es que la gente trabaje, que la gente tenga una conducta acorde a las normas de convivencia social, porque no basta con no trabajar, eso lo hemos abordado tanto en el programa de televisión. Pero todavía algunas personas entendieron que estamos diciendo el que no trabaje y no estudie va para el tribunal. No es así, no es así.
y lo dijimos bien claro, el artículo 31 es claro. Vamos a volver a repetir eso, fiscal y magistrada también, que usted explique un poco más eso en detalle. Mira, la conducta que se describe como desobediencia en el artículo 189, apartados 1 y 2 del Código Penal, que son los primeros del actual, siempre ha estado regulado en la legislación, en nuestra legislación penal. Ese es el primer punto. Esto no se hizo ayer. Claro, eso no se hizo. Específicamente para sancionar a quienes desobedezcan las decisiones de las autoridades, los funcionarios públicos o las órdenes de sus agentes auxiliares en el ejercicio de sus funciones, o cuando la persona se niega a dar su identidad o oculta la identidad que tiene. Ahora, el apartado 3 de que haga la Fiscalía, de este propio artículo 189, que también regula como delito, el reiterado incumplimiento, y esto hay que repetirlo para que, que las personas al final conozcan el reiterado incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes o las advertencias realizadas como consecuencia de la inobservancia de las adoptadas por el órgano o entidad encargado de la prevención social, que es de lo que hemos venido reiterando, lo reiteramos en el programa televisivo y ahora, lo reiteró la fiscal. Fue previsto por el legislador en el actual Código Penal en vigor desde el año 2022, o sea que no es un código de reciente, ya es un código que ya tiene 2 años aproximadamente, a partir de estimar o considerar lesivo para la sociedad el hecho de desobedecer de forma reiterada las decisiones, medidas, acciones del Grupo de Prevención y Atención Social establecidas en el Acuerdo 9151 del año 2021 por el Consejo de Ministros, que además regula las misiones, los órganos que lo integran, este grupo de prevención y atención social del que hemos venido hablando sistemáticamente en el programa televisivo y aquí también lo hemos hecho. Vamos a hablar de ese grupo. ¿Quiénes lo integran? Creo que en el caso de la televisión no tuvimos mucho tiempo de detallar. O sea, la persona que no estudia, que no trabaja y que comienza a recibir ese llamado de atención, lo comienza a citar, ya sabemos que ahí está el jefe de sector, coronel, eso la gente lo tiene más claro, pero ¿qué otras autoridades? Porque además el delito de desobediencia está hablando de autoridades, de prevención, o sea, que no es solamente la autoridad típica que uno puede imaginar. ¿Quiénes son esas otras personas que en la comunidad tienen la responsabilidad y la autoridad, insisto en la palabra, la autoridad para llamar oficialmente a alguien que no trabaje, que no estudie y que además tenga una conducta desajustada? Bueno, lo integra educación, tanto educación como la educación superior, salud, cultura, el delegado de la circunscripción, el Ministerio del Interior representado por el jefe de sector, como ya hemos hablado, trabajo y el INDER. Son todos los factores que componen el grupo de prevención para lograr la finalidad para la que él fue diseñado. Y el ente coordinador es el trabajador social que lo designa a trabajo y que está aprobado a partir de sus cualidades, su prestigio en la comunidad, avalado por el Consejo de la Administración Municipal. Yo creo que el gran reto es que eso funcione. Eso como diseño suena muy bien, pero ¿realmente eso estará funcionando en todo el país? Mi opinión es que no. ¿Eso es a nivel de Consejo Popular o a nivel de municipio? A nivel de Consejo Popular. Cada Consejo Popular, coronel, debe existir ese grupo. Sí, que integran ustedes. Está estructurado en un primer nivel en el Consejo Popular y a nivel municipal. Y con todos esos factores debe existir una interacción en función del enfrentamiento de ilegalidades, de indisciplinas sociales, de personas con conductas transgresoras que perturban el orden. Y entre todos se encaminan las acciones de enfrentamiento en función de modificar esa conducta. Si ahora mismo mucha gente nos está escuchando y pueden estar pensando en alguien, visualizando rostros, personas que están contenidas en esto que ustedes han explicado, no estudia, no trabaja, conducta desajustada, esa persona que nos oye ahora no visualiza ninguno de esos factores, no visualiza en su Consejo Popular, en su comunidad, ese ente de prevención. Pero a lo mejor, a partir de indicaciones, a partir de que estamos en el asunto, bueno, pues se crea ese grupo. Yo puedo afirmar, o yo les pregunto a ustedes, que la primera tarea de este grupo será identificar a esas personas, o hay algo más importante que hacer para ese grupo, para salud, educación, en el grupo de prevención, que no sea identificar quiénes son los que no estudian, no trabajan y perturban el orden, la tranquilidad, de lo cual yo creo que el jefe de sector sí ya puede tener información previa, coronel. Sí, efectivamente. Como bien él dice la palabra que designa o denomina este grupo, la principal actividad que deben realizar es la actividad preventiva. Y dentro de la prevención está precisamente eso, el ente, el sujeto que viola, que transgrede, que perturba el orden social y constitucional, que viola los derechos de los demás con la conducta diaria en esa comunidad, y es precisamente ahí donde se garantiza el trabajo social y la participación popular.
O sea que yo insisto, este grupo puede tener muchas tareas, pero en mi visión y a partir de lo que acaba de generar el primer programa, el gran problema está en identificar a esas personas que pueden sentir impunidad, pueden sentir paz, calma, sosiego. Hago lo que quiero en mi barrio, aquí no pasa absolutamente nada, puedo reírme, sonreír una y otra vez con la formulación que ha hecho la magistrada, la fiscalía, pero a mí no van a llegar, a mí no me van a encontrar. Y esto lo quiero conectar con otro tema. Recuerden que ahora más o menos en 5 minutos vamos a hacer una pausa para el parte de la Unión Eléctrica, situación como describe Bernardo Espinosa y los colegas ahí en el Ministerio de Energía y Minas, que hay que seguir minuto a minuto por la contingencia energética del país. Vamos a hacer una pausa cuando llegue ese momento y regresamos en una segunda oportunidad. Y hablo de la participación popular. Por mucho que el representante de Educación, de Salud, de Trabajo, ¿quién más, fiscal, usted mencionó? Cultura, el INDER, Salud. Por mucho que todos estos entes quieran lograr un trabajo eficiente sin la participación de los que viven ahí, sin la información oportuna, esto es muy difícil. Generó polémica que dijimos que se necesita información de la gente. Vamos a reafirmar eso. Fiscal, coronel, por favor. Adelante. Sí, efectivamente, eso fue una de las temáticas más recurrentes en la comparecencia en el programa anterior, sobre la necesidad de la información. E insistíamos en aquel momento en que la información para combatir todas estas manifestaciones parte como principio del trabajo del Ministerio del Interior, y en este caso de la Policía Nacional Revolucionaria, en preservar las entidades de las personas que colaboran en las denuncias a estas conductas. Aquí pueden tener dos manifestaciones o dos salidas. Primero, la persona, es electivo que la persona se presente directamente a hacer la denuncia sobre determinadas manifestaciones, sobre determinadas personas que están perturbando el orden, porque se siente además víctima de esos actos ahí en la comunidad. Y él se presenta y de forma voluntaria y yo diría directamente ante el jefe de sector, a las autoridades comunitarias, realice este tipo de denuncia. O está quien decide mantener su anonimato y el jefe de sector, conocida la información, asume de oficio la tramitación en el orden preventivo, en el orden jurídico, si trasciende a ese nivel, de la información titular de una persona que no quiere exponer su nombre, su identidad ante el resto de la comunidad. Entonces se le preserva esa identidad. Así es como funciona normalmente la participación popular y el engranaje o el desenvolvimiento de este grupo a nivel de la comunidad. Que usted está declarando, y nosotros decimos una y otra vez, jefe de sector, no hay que explicar aquí, y yo creo que es obvio que existen otros sistemas que funcionan también del Ministerio del Interior en una comunidad para detectar esto, y que no hay que decir ahora porque no son públicos, pero existen. Exacto. Eso se infiere. El jefe sector, hacemos referencia primero porque tiene un respaldo legal en el propio acuerdo, y en segundo porque es la cara pública que representa el Ministerio del Interior en esa demarcación. Pero existen otros sistemas de trabajo que funcionan como parte de la estructura del Ministerio del Interior. Fiscal. Sí, como bien explicaba el coronel, es así como funciona. Existen múltiples maneras de usted obtener la información, pero hay que partir de un principio, y es que la obligación, el deber, el compromiso de todos es aportar y enfrentar. Evidentemente hay una institucionalidad, y esta es la comisión que está creada, que tiene una composición de este tipo porque todos juegan un rol importante. El primer precepto de esta comisión es identificar el rol, lo que matiza a la comunidad donde están enclavados, el que deja de estudiar, el que deja de trabajar, y los múltiples problemas que puedan haber en el entorno social donde está enclavado. Pero todos los ciudadanos tenemos el deber, tenemos el compromiso de aportar cuando creemos o cuando vemos que algo no está funcionando de manera correcta, pues debemos aportar, debemos incluso llamar a la persona, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso sin decir la obligación que tiene todo individuo de, cuando aprecia un hecho delictivo, denunciarlo, porque existe también una figura delictiva que prevé esto. Usted está en la obligación pero bueno, en el caso que estamos abordando no es ese el análisis, ¿no? Pero evidentemente la información, acercarse. Hay veces que las personas quieren mantener una cierta discreción. Usted se puede acercar al jefe de sector, generalmente la gente por la confianza en el Ministerio del Interior,
por lo que sabe que usted va y dice y va a ser protegido, pero usted se puede acercar a cualquiera de los miembros y decir, me preocupa en mi barrio, en mi cuadra, mi vecino, este joven se puede salvar, podemos trabajar con él, y de esa manera entre todos se comienza a hacer un trabajo con esa persona. ¿Esto tiene, magistrada, alguna trascendencia en la consideración de ustedes después del delito de desobediencia? Si fue de forma pública o no, la denuncia que en definitiva la concreta el jefe de sector. Yo creo que es importante ir a la ley del proceso penal. El artículo 2 de la ley del proceso penal regula que el proceso es un conjunto de actos que se ejecutan para investigar una denuncia o noticia. O sea, una persona, o sea, el jefe de sector puede recibir una noticia, una persona puede dar una noticia sobre la comisión de un presunto hecho delictivo, con el objetivo de determinar la verdad material y la responsabilidad no de los acusados en un proceso penal. Ahora, por eso, más allá que la persona de quien se recibe la noticia quiera o desee de quedar en el anonimato, eso no es trascendente, porque a partir de esa noticia es que se desencadena en el delito que nos ocupa, las investigaciones, las acciones del grupo de prevención y atención social, o sea, la aglutinación de los elementos probatorios que se debe hacer siempre cumpliendo los principios del debido proceso para proceder después con la denuncia que asumirá el jefe de sector, como dijo el coronel, de manera de oficio, o otra de las autoridades que forman parte del grupo de prevención y atención social, quedando entonces a manos de la Fiscalía ejercer o no la acción penal ante el tribunal, a quien le corresponde, una vez recibido el asunto, verificar si son suficientes o no esos elementos probatorios que se han acumulado durante el proceso penal para decidir su apertura a juicio oral, siempre bajo el principio de la presunción de inocencia que regula nuestra Constitución y nuestras leyes penales. En la práctica, coronel, ¿la mayor parte de la información la reciben ustedes de forma anónima o las personas se suman? ¿Una participación popular consciente, pública? ¿Se sabe quiénes son las personas? ¿Cuál les aporta más? ¿Cuál es más injundiosa para ustedes? A ver, las dos son viables y aportan. Y está precisamente en la habilidad de que, aunque se mantenga el anonimato, que el jefe de sector asuma la posición, la representación, por decirlo de alguna forma, de esa persona en esas condiciones, se busca la información necesaria para poder desencadenar las acciones siempre con un matiz preventivo. Y pensando en el momento de no modificar la conducta, puede llevarse entonces a un proceso penal. Pero se dan de las dos formas. Hay muchas personas que se sienten afectadas directamente en la comunidad por estas manifestaciones y asumen su representación en el sentido que no tienen menoscabo alguno en mantener su identidad, de hacer frente, y no solo a jefe de sector, también se le acerca a algunos de los factores que se han mencionado aquí del grupo de prevención social y que están representados allá en la comunidad, y que muchas veces las personas se acercan a esos factores desconociendo inclusive de que son parte de un grupo, de una estructura que están a nivel comunitario, y lo hacen simplemente por el liderazgo social que tienen o porque tienen ascendencia sobre la comunidad y sienten confianza, a veces inclusive en ocasiones sienten más confianza con esa persona que con el jefe de sector. Siempre la persona uniformada tiene determinado distanciamiento para poder trasladar. Y hay cierta incertidumbre por estigmas que se han creado en el tiempo, de que si no se mantiene la entidad, que si se va a conocer en la comunidad. Pero lo importante es que se transmite de una vía o la otra la información con la oportunidad requerida, con la plenitud, con la trascendencia que lleva, para poder entonces accionar sobre esos problemas comunitarios que más aquejan a nuestra población. Fíjense, pero yo creo que la explicación es muy detallada, pero a lo mejor alguien puede decir, no, y si me citan después para el juicio, y si tengo que ir a declarar porque yo fui quien desencadenó eso, ¿eso es posible? La persona dijo, no quiero participar en nada. Después a los 4 meses o a los 5 lo citan del tribunal. Oiga, hace falta que usted declare, si no, la persona... No, porque en definitiva, cuando la investigación... Que parecía que el nombre no estaba por ninguna parte de quien denunció y después apareció... Cuando el jefe del sector decidió que esa persona al final se mantenía en el anonimato porque quería mantenerse en el anonimato, el jefe del sector no da el nombre de esa persona. O sea, se buscan otros medios de prueba en función... No saberlo el tribunal. No tenemos por qué saberlo. Eso es un... Y si la fiscalía se los pone en algún documento por ahí y si llega al tribunal ese nombre. A ver, durante la investigación, esos son aspectos que el fiscal, como controlador de la investigación, evalúa con el Ministerio del Interior. El fiscal, desde que comienza la denuncia, en las primeras horas, comienza a investigar. Y evidentemente en esa dinámica, el Ministerio del Interior traslada que la persona que dio la información inicial quiere preservar su identidad, porque hay dos cosas: el que da la información y quien hace la denuncia, que es el acto de legalización,
Cuando se formula, la denuncia siempre acompaña el sumario, o sea, acompaña las actuaciones, el expediente. Para que nos entendamos, que usted tiene ante sí, lo primero que lo abre es la denuncia. Vamos a hacer una pausa aquí. Alguien pudiera decir, ¿por qué están insistiendo tanto en eso? Por una razón muy importante. Porque la participación popular es la esencia del trabajo de todo este sistema de prevención. Y a la participación popular, simplificándola en un acto como, están echando para adelante al otro, a eso intentan simplificar el ejercicio tan importante que significa la participación popular y el simbolismo del pueblo acompañando esta marcha indetenible, porque se estudia y se trabaja en una sociedad como la nuestra. Hacemos la pausa. Bernardo Espinosa, Ministerio de Energía y Minas, y regresamos en solo minutos. Para contribuir a la lucha contra el delito, la corrupción y las ilegalidades, Hacemos Cuba, un segmento de la radio que conduce el periodista Humberto López. Hacemos Cuba, por Radio Rebelde. Bueno, al tanto del parte de la Unión Eléctrica, un déficit grande, pero un poco inferior al de ayer. Es una noticia positiva en medio de esta contingencia energética. Y como dice Bernardo, aquí están los compañeros de la radio, de regreso en Hacemos Cuba desde Radio Rebelde, desde Haciendo Radio. Antes de esta pausa estaba en el punto de la participación popular. Podrá existir mucha institucionalidad y mucha organización, pudiera ser incluso perfecta, lo cual no es así, pero sin la participación real y efectiva de la gente que está ahí directamente con el problema, que puede incidir de forma más directa en la transformación de quien no estudia, no trabaja y tiene una conducta desajustada, yo creo que es absolutamente imposible. Y esa yo creo que puede ser la visión de la policía, de la fiscalía, incluso del tribunal, que corresponde a una perspectiva, digamos, uno puede entender en una sociedad cualquiera, es una perspectiva más alejada del problema porque imparten justicia. Sin embargo, usted se encuentra que en Cuba los tribunales se llaman tribunales populares. Entonces, quisiera comenzar con usted, magistrada. ¿Cuál es su visión de este punto específico? Yo creo, como decíamos ahorita, con relación a las pruebas que se practican en el tribunal a los efectos de determinar la participación o no de un acusado en un hecho delictivo determinado, son las que proponen las partes. O sea, la fiscalía, el representante del acusado, el representante de las víctimas, y esas son las que se practican durante el juicio oral, que se someten a contradicción y finalmente es la que valida o no el tribunal. Y por eso creo que en este caso de que se hablaba ahorita con relación a la persona que no quiere que se conozca su nombre, que quiere permanecer en el anonimato, yo creo que es importante. Si la fiscalía no lo propone como testigo, yo no tengo por qué conocer como tribunal, a pesar de que pueda practicar pruebas de oficio, porque también en la ley está que el tribunal puede practicar pruebas de oficio, pero yo no tengo por qué conocer el nombre de esa persona ni por qué citarla a juicio porque yo no la conozco, no sé cómo se llama. Eso es una cosa que al final trabajó el jefe de sector con esa persona que permaneció en el anonimato, que no quiso dar su nombre porque quizás temía la reacción de la persona a la que estaba acusando, por lo que fuere, y entonces yo no tengo por qué conocer su nombre. O sea, que al final son las que proponen las partes y las que yo de oficio propongo, pero si yo no conozco el nombre, no tengo por qué citarla a juicio. Su visión sobre la participación popular, en que en definitiva ustedes están ejerciendo una justicia popular. Yo creo que es importante, que las personas al final denuncien estos casos, que al final pongan en conocimiento del jefe de sector lo que está pasando, que a veces quizás el jefe de sector no lo conozca o no lo conozca ninguno de los integrantes del grupo de prevención y atención social, y poner en conocimiento lo que está sucediendo en las cuadras, en ocasiones, de las personas que tienen un comportamiento desajustado. Yo creo que es muy importante, a los efectos que después, se pueda procesar y finalmente lleguen a los tribunales y se pueda aplicar una justicia racional, efectiva, transparente, cumpliendo siempre los principios que informan el debido proceso, que están instituidos en la Constitución de la República, pero que están también desarrollados en nuestras leyes penales. Fiscal. Sí, es así como la magistrada refiere. Es importante que todos cooperemos y todos tenemos el deber de coadyuvar a que en la comunidad y en el lugar donde convivimos y donde hacemos la cotidianidad, los comportamientos sean los adecuados. Y hay un elemento importante. Cuando yo
busco a la persona que creo debo decirle. Puede ser el jefe del sector, puede ser el trabajador social, puede ser la federación, puede ser cultura. Yo no estoy buscando a esa persona para ya pretender que esa persona se penalice, para pretender que haya un proceso, porque yo estoy buscando ayuda para que se comience a trabajar con él, porque lo primero que usted hace no es ir a la vía, como hemos explicado durante todo el programa anterior, y aquí se comienza a trabajar, y en muchos casos las personas enmiendan su conducta, las personas comienzan a trabajar, las personas dejan de ser ofensivos, porque recordar aquí también que todos somos víctimas de esta situación. Cuando usted dice, bueno, ¿a quién afecta esto? Es que nos afecta a todos. La víctima es usted, soy yo, somos nosotros, son nuestros hijos. La víctima es el trabajador que tiene que temprano ir a trabajar una larga jornada en cualquier función de nuestra sociedad. La víctima es el estudiante que debe dormir para el día siguiente ir a sus labores habituales. El anciano, el enfermo que necesita horas de sueño, silencio. Este es en el de los casos que hay bulla, que hay algarabía. Pero también está el que es grotesco, el que es irrespetuoso, el que dice palabras vulgares y obscenas y la gente le teme. Y usted entonces a veces hasta evita pasar por un lugar. Y recordar que todo está concatenado. El artículo 45 de la Constitución, su derecho termina donde comienza el mío, porque existen límites. Y por tanto entonces todos tenemos la obligación, tenemos el deber, tenemos el compromiso. Primero para que usted como individuo mejore, para salvarlo de alguna manera y que usted desista de eso camino que usted va, que es errado, y que mañana puede convertirlo en una situación peor. Porque si usted continúa en ese actor, usted mañana termina en una discusión donde incluso pueden haber consecuencias fatales, porque usted en la vida sabe cómo comienza una situación, pero no puede controlarla a veces de cómo va a terminar. Y por tanto el fin es ese, salvar, y lo que usted está haciendo es sencillamente aportar a buscar un ser humano mejor. Coronel. Como bien usted decía, la participación popular es decisiva en este quehacer, porque desde la comunidad es el espacio físico más próximo, como referimos en la comparecencia televisiva, a estos problemas. Es donde se conocen las personas que resultan objeto de control, es precisamente en el barrio donde se conoce quienes no trabajan, quienes perturban el orden, quienes mantienen conducta reprochable, y es el llamado que hacíamos de la necesidad de tramitar la información en cualquiera de las dos variantes, asumiendo el electivo a la persona o el anonimato o haciendo acto de presencia directamente en ello, porque en el barrio donde se manifiestan las conductas que estábamos exponiendo en la comparecencia televisiva, por ejemplo, donde es que las personas se reúnen para ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, que derivan además en alteraciones del orden, que asumen conductas de irrespeto, profieren palabras obscenas o lesivas a menores, a mujeres, donde es que se dan las conductas de matonismo, de guapería, que generan miedo, provocan temeridad, al punto que muchos de los convivientes ahí evitan transitar por esos lugares en función de evitar problemas. ¿Dónde es que se dan los fenómenos muy recurrentes en las llamadas que se realizan a los servicios policiales, de las músicas hasta altas horas de la noche con un volumen bastante elevado y molesto que transgrede las normas de convivencia social? Es decir, que allí en el barrio donde se materializa realmente la participación popular, en esa demarcación, en ese espacio físico, donde se manifiestan, como hemos dicho anteriormente, todas estas manifestaciones, que resumiéndola cada una de ellas, no son más que conducta que transgrede los derechos de los demás, porque cuando usted perturba el orden de la comunidad, cuando usted pone música estridente, cuando usted se reúne en una esquina hasta altas horas de la noche para jugar dominó, ingiriendo bebidas alcohólicas, donde usted altera el orden, donde ofende, usted está transgrediendo los derechos de los demás. Cuando usted viola las normas de convivencia social, cuando por esas propias conductas deriva en otros delitos asociados que no necesariamente tienen que ser desobediencia, porque cuando se asumen estas manifestaciones o estas conductas pueden derivar en un desorden público, en unas lesiones, porque a veces se desencadena en la propia accionar del enfrentamiento o entre las personas que asumen esta conducta, lesiones, amenazas. Y que quiero llamar la atención en un aspecto, que no son solamente las conductas que se asumen derivadas del delito de lo tradicional. Hay otras conductas también que recogidas en el Código Penal, como la asociación para delinquir, cuando usted de previo acuerdo se asocia con 2 o 3 más personas y acuerdan cometer un hecho delictivo o a mantener un tipo de conducta, también en nuestro Código Penal recoge la figura de la asociación para delinquir en su articulado 273. Pero también están para las personas que asumen estas conductas, que han tenido en una oportunidad
o han sido sancionados y se le ha dado una oportunidad con medidas no detentivas de incurrir en una de estas conductas, también se le puede imputar el delito del incumplimiento de las sanciones accesorias u otras obligaciones o privaciones penales recogidas en el artículo 210. Independientemente de responder por estos nuevos delitos, también se le puede revocar la medida por la cual anteriormente fue sancionado. Magistrada. Hay otros delitos también, como decía el coronel, hay actividades económicas ilícitas, tráfico de divisas, juego al prohibido, atentado, desacato, él también decía amenazas, lesiones, portación y tenencia ilegal de armas, resistencia, desorden público, o sea que son también figuras delictivas que se pueden dar dentro, aparte de la desobediencia. Durante la investigación, estas personas pueden ser también objeto, o sea, pueden ser procesados por este tipo de delitos y comúnmente es una de las cosas que sucede. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacer algo en estos 6 minutos que nos quedan hasta las 8 de la mañana. Alguien preguntaba, y ahora mismo cuando estábamos aquí en radio, creo que usted de alguna forma lo ha dicho, pero quisiera alguna viñeta si se nos puede quedar, en torno a los que no están estudiando, no están trabajando y están con un beneficio o sea, están cumpliendo una sanción, estaban en prisión, como las personas entienden, han regresado a la comunidad y no están trabajando, no están estudiando, no están haciendo nada y están potencialmente regresando a alguna de estas conductas. ¿A quién le corresponde controlar eso? No, eso lo controla, o sea, la persona que tiene algún beneficio de excarcelación anticipada o están cumpliendo una sanción que no implica internamiento, lo controla el juez de ejecución. Está en la casa ya. Está en la casa, pero tiene que trabajar, tiene que estudiar, eso es una conducta. Ahí sí es obligatorio. Es obligatorio que el juez de ejecución lo controle y es obligatorio trabajar, estudiar, hacer una actividad socialmente útil. Eso sí es obligatorio. Pero eso, y el juez de control, o sea, el juez de atención, o sea, el juez de control es el que al final, el juez de ejecución, como comúnmente se le conoce, al juez de atención, controla influencia, pero le dicen comúnmente el juez de ejecución es el que controla a esa persona en unión de los demás factores, incluido el jefe de sector. O sea, la persona que está cumpliendo una sanción estaba detenida, estaba en un establecimiento, de pronto ha regresado a la casa, lo ven en la comunidad, bueno, qué bien, regresó, pero está todavía en el marco, ese sí tiene que trabajar. Obligatoriamente. ¿Es opcional? ¿Él puede buscarse el trabajo o el tribunal también le da la opción de luego? También él puede buscarse determinada conducta que no afecta, o sea, que no está prohibida en la sentencia, o sea, un empleo que no tenga que no está prohibido en la sentencia, o sea, que no haya dispuesto, o sencillamente, efectivamente, tiene que también que ver con la sanción, también tiene que ver con el delito, con la conducta que él cometió, que al final dio como consecuencia la calificación del delito y con las sanciones accesorias que se le hayan impuesto en la sentencia. Pero bueno, puede también buscarse empleos. O sea, puede buscar un empleo que al final se avenga con cuando esa persona con la conducta que al final regresa a su comunidad, ¿tiene un tiempo, un margen para comenzar a trabajar o puede autoproclamarse de vacaciones un mes o 2 meses? Y No. En el mismo auto donde se le concede el beneficio de excarcelación anticipada, el auto es el documento que emite el tribunal, se le dice el día que tiene que presentarse ante el juez de ejecución y tiene un tiempo determinado para comenzar a trabajar inmediato. O sea, la policía interviene ahí también. ¿Ustedes están con los jueces de ejecución? Sí, la policía en este caso, con la figura de jefe de sector, acompaña al juez de ejecución en desencadenar todas las medidas de supervisión y control a estas personas que están sujetos a un régimen determinado como parte de la sanción impuesta, como la parte de las sanciones accesorias. Bien, se nos acaba el tiempo. En el programa de televisión dijimos que aquí estamos hablando de 3 grandes grupos y es importante que no haya confusión con esto. Primero, personas que estudian o trabajan, correcto, no tienen incidencia directa en el tema que hemos tratado en este programa. Personas que no estudian o no trabajan, pero no mantienen una conducta desajustada. Hacia ellos, ¿hay algo que puede incidir? Sí, todo el sistema de prevención del cual hemos hablado. Pero puede existir una sanción, puede existir una investigación si la conducta no es tendente a un desorden social, a un delito tipificado en las normas vigentes en Cuba. Bueno, pues no, esa persona no llegará a la fiscalía, no llegará a los tribunales. Tercer grupo, personas que no estudian, personas que no trabajan y que sí tienen conductas desajustadas. Debe desencadenarse todo un sistema que permita hacer llamados de atención, que permita hacer citaciones oficiales, que permita que haya una documentación que además Fiscalía es legal,
que va transitando por un proceso y finalmente puede llegar al tribunal y pudiera la persona ser sancionada por ese delito de desobediencia. Eso si no ocurre una conducta más grave, como ha explicado el coronel, como ha explicado la fiscal y la magistrada, que generalmente puede darse. Hay personas que se asocian para delinquir, portan armas blancas, desorden público, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a, en lo que queda, ratificar, es totalmente legal esto que hemos explicado aquí. Es posible que la policía realice esas acciones, la fiscalía y el tribunal, en pos de transformar la conducta de la gente que en Cuba no estudia, no trabaja y además mantiene una conducta desajustada. Sí, así. Todas las acciones que se realizan en función de transformar la conducta de las personas tienen un respaldo constitucional, jurídico y penal. Por citar algún ejemplo, lo más común, la citación oficial que se le hace a una persona sujeta a este tipo de control tiene un respaldo jurídico y penal. La advertencia oficial está recogida en el Código Penal en el artículo 434, inciso 1, y si me permite el tiempo, sí, dice tácitamente: la autoridad competente del Ministerio del Interior, y en este caso es el jefe de sector en representación de esta institución, puede advertir de forma oficial a quien de forma reiterada realiza acciones que lo hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional. Es puede decir, hacerlo. Lo puede hacer y tiene un respaldo jurídico que, además de desencadenar en un proceso penal, tiene también una observancia por parte de los órganos de la Administración de Justicia como carga de prueba. O sea, ojo con la advertencia oficial. Lo puede hacer el jefe de sector, es la autoridad competente y esto tiene consecuencias, fiscal. Sí, así es. Forma parte de las diligencias, de las acciones que se practican durante la investigación para considerar el delito de desobediencia. Reiterado en el tiempo, yo te advertí, yo te convoqué, el grupo de prevención interactuó contigo o por separado y usted continuó con su actuar y desobedeció lo que yo te dije y te advertí, trabajé contigo que no hiciera. Y bueno, a partir de todo ese trabajo se formula la denuncia y comienza la investigación y el proceso penal. Lo cual, en la visión de la Fiscalía, está en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad de este país. Está en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad, porque es un delito, ese apartado 3, que viene antecedido de un trabajo preventivo que el fiscal evalúa en el tiempo. No hubo posibilidad, usted tuvo todas las posibilidades, todas las oportunidades y no lo logró. Y ese trabajo preventivo está respaldado. No lo logró, no lo quiso lograr. No lo quiso lograr. No, la voluntad aquí es fundamental. Es fundamental la disposición suya de convertirse en una persona que aporta, en una persona que vive dentro de las normas de convivencia, que es el deber ser de todo ciudadano, estemos donde estemos. Eso es una condición que es regulada por todos los estados, que tienen que garantizar la tranquilidad y que tienen que buscar lo que pasa es que estamos en una sociedad socialista. Y eso no lo podemos descuidar porque es el elemento fundamental de por qué trabajamos, de cómo se trabaja. Y entonces, en el caso del tribunal, ustedes tendrán que sancionar a todo el que llegue. Nadie podrá quedar absuelto porque le tocó a la policía llevarlo, la fiscalía fue, bueno, aquí, para allá todo el mundo. No es así, en definitiva. No, de hecho, hay un absuelto por ahí. Sí, efectivamente, en los datos que dimos ahí hay un absuelto, lógicamente, porque en definitiva el tribunal es el que compete aplicarla, o sea, administrar justicia. Sí, pero lo que es una cruzada y hay que sancionar a todo el que... No hay una cruzada, sencillamente esto es un delito que está tipificado en el Código Penal, es un delito que hay que probar como todos los demás delitos, ya sabemos, hemos hablado aquí de la manera, cosa que la Fiscalía y la instrucción al final tienen que desarrollar una investigación a los efectos de presentarlo al tribunal, y quiere decir que cuando llegue al tribunal ese asunto nosotros revisamos si ciertamente los elementos son suficientes o no para aperturar el proceso de juicio oral, después le llevamos a juicio oral y ahí es donde se administra la justicia, donde se practican las pruebas, se somete a contradictorio y se decide entonces si la persona es responsable o no es responsable. Si es responsable, lógicamente se le aplica una sanción, si no es responsable se absuelve al acusado sin ningún tipo. A mí me gustaría tal vez más adelante hablar de esas sanciones, lo hicimos en el programa y el catálogo de sanciones es muy interesante, pero hay quien podrá decir, bueno, lo vamos a llevar a un establecimiento, desayuno, almuerzo, comida, al que no trabaja, más carga para el Estado. ¿Por qué no lo ponemos a trabajar como sanción? Y que como sanción, además, que está contemplada, no devenga ningún salario, sea en beneficio de la sociedad. De eso pudiéramos hablar. No es ilegal, está también en el código.
Lo dejo así, calentita la pista al final. Gracias, magistrada, gracias, coronel, gracias, fiscal. Ha sido un placer estas 2 semanas con ustedes. Yo he aprendido muchísimo y me voy comprometido con la idea de seguir más cerca de ustedes para continuar aprendiendo y transmitirlo en radio y televisión como este ejercicio que se va haciendo cotidiano de participación popular y de comunicación pública en torno a problemas sociales que son acuciantes. Y el trabajo, la incorporación, su necesidad y la incorporación y la necesidad de hacerlo al trabajo o al estudio es indudablemente uno de los temas candentes de este momento en la sociedad cubana. Gracias a Radio Rebelde y Haciendo Radio, siempre tan cercana, la eternamente agradecida radio. Un placer, regresamos. Vamos a hacerlo muy pronto aquí, Haciendo Radio de Radio Rebelde. Buenos días.